saludar ahora sí al maestro Molay Maza Ontiveros y agradecerle su paciencia, ofrecerle una disculpa por el tiempo que ha estado esperando, pero son temas que tienen que ir saliendo, porque si no, se nos viene una avalancha con tanta información, sobre todo en lunes, mi querido Molay. Te agradezco mucho que llegues a esta cita con esta audiencia diferente, e inteligente, que tanto te aprecia. Un abrazo, maestro. El micrófono. A ver, ahí está. Pues abrazo, abrazo y muchas gracias por invitarme. Acá andamos a las prisas corriendo porque ya empezaron las actividades académicas y pues ni modo, la trabajación exige apurarse, pero ahí vamos, Vicente, A al ver, pie mi del querido cañón. Molay, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo? Está muy fuerte lo de Donald Trump. No quiero usar la palabra, la expresión, pero si no cuidan las cosas en Estados Unidos, se le puede venir hasta un levantamiento civil a Donald Trump. Y bueno, todo esto que estamos tratando de analizar. Por cierto, qué dictadura tan extraña la de México, en donde Salomón Jara, por primera vez, va a revocación de mandato. Nunca antes visto este proceso. Gana, no fue una fiesta, algo fácil para Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca, hay que decirlo, pero bueno, la gente decide que se mantenga en el cargo y bueno, todas estas cositas que están saliendo, mi querido Molay, tú dices. Pues empezando por esa parte que señalas de Salomón Jara, la revocación del mandato, y pues es inevitable recordar el año 2006, cuando gobernaba el PRI, el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, y justamente hubiera sido muy buena un referéndum de revocación de mandato cuando Ulises Ruiz había desatado la represión y el asesinato sistemático de la oposición, sobre todo de los movimientos sociales, los movimientos indígenas, los movimientos estudiantiles, los movimientos campesinos. Al magisterio en particular les pegó durísimo, disolvió periódicos, metió periodistas a la cárcel, utilizó sicarios del narco para reprimir a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Hubo una situación muy compleja que solo la pudieron resolver fraguado el fraude del 2006, asumiendo el control del gobierno Felipe Calderón, con una represión brutal que acabó con asesinatos y presos políticos para mantener el gobierno de Ulises Ruiz ahí en Oaxaca. Y hoy, pues pasados los años y en este proceso de cuarta transformación, pues tenemos este referéndum que es un acto pues necesario, republicano, que todos los gobiernos se sometan a consulta popular a medio término para que el pueblo los ratifique o se los quite de encima. Qué bien nos hubiera hecho un referéndum revocatorio en el caso de Ulises Ruiz Ortiz, en el caso de Calderón, en el caso de Peña Nieto, ¿qué te digo? En el caso de Salinas de Gortari, ni siquiera hubiéramos tenido esta barbarie que es el neoliberalismo, que privatizó a un montón de empresas, entre ellas Imevisión, que se convirtió en TV Azteca, que privatizó Teléfonos de México, previa chatarrización, eso sí, y que nos entregó a las garras del crimen organizado y ahora estamos viendo consecuencias brutales de esa entrega territorial y económica de las bandas del crimen organizado y del narcotráfico, que nunca hay que olvidarlas, no son bandas de tres güeyes ahí calenturientos que se ponen a traficar droga, no, eso es un sistema financiero global que se articula con los grandes bancos, con los grandes empresarios y que se mueven a través de la codicia y la perversidad y funcionan ya a nivel territorial, pues a partir del crimen, del terror, del robo, y de la y de la y de la atemorización de las poblaciones, ¿no? Y de la cooptación de las poblaciones para tener control de los territorios, ¿no? Y hacer grandes negocios, pero son grandes negocios, ¿no? Son los negocios locales ahí de los narcos del barrio, del pueblo, ¿no? Son negocios que tienen que ver con el capital financiero y con Estados Unidos directamente, ¿no? Oye, Y Donald, dígame. y ya que estabas hablando de empresarios, no que no, papá. Ricardo Salinas Pliego mandó a su agente a decir que se iba a pagar. Pues Pues no, que claro, no. pues así tiene que ser. Es que estamos viendo justo una disputa por el Estado y un ejercicio del Estado para hacer justicia. O sea, el Estado tiene que servir para garantizar derechos.
El Estado tiene que servir para hacer justicia, el Estado debe servir para procurar igualdad, para procurar distribución, para procurar seguridad, efectivamente, ¿no? Pero no una seguridad opresiva, represora, no una seguridad punitiva que conculca derechos, sino una seguridad igualitaria, una seguridad armónica, una seguridad que observa las causas de los fenómenos de descomposición social y ataca las causas para satisfacer la armonía y el desarrollo de las personas y de las comunidades, ¿no? Y hacia eso apunta, y parte de ese proceso pues es que los que son más ricos, que por cierto habría que cuestionar esa riqueza es legítima o no es legítima, pero dejemos esa discusión filosófica para otro momento, pero digamos que los que son más ricos tienen que pagar más impuestos por sentido común. Y en el mundo entero, y particularmente en México, los más ricos pagan menos impuestos y a veces ni siquiera pagan, como en el caso de Salinas Pliego. Y el Estado, cuando funciona, pues tiene que obligarlos a pagar, ¿no? Y es un ejercicio muy interesante de observar la correlación de fuerzas que existe actualmente entre el Estado y la propiedad privada y el capital acumulado, como en el caso de Salinas Pliego, en donde hubo un jaloneo, hubo una tensión, ¿no? Y es fundamental que haya, que ceda de la parte del capital privado, de la parte de la acumulación de capital, de la parte del empresariado, es muy importante que ceda y que pague, y de esa forma se demuestra una correlación de fuerzas superior de la comunidad política, del Estado, ¿no? De nuestra representación política, que debe estar por encima del capital. La representación política y el poder político, que es el poder común, el poder republicano, tiene que estar por encima de la propiedad privada y tiene que estar por encima del empresariado y por encima del capital. Eso es lo único que nos queda frente a la barbarie que estamos viendo cómo se desata en Estados Unidos y frente a la barbarie que se impone como lógica del 1% más rico de la población global que está destruyendo al planeta, literalmente lo están destruyendo. Se necesita un poder colectivo que frene esa barbarie y que expropie parte de ese capital para redistribuirlo entre los más pobres. Eso es una obligación ética de la humanidad en este momento. Pero es todo un debate político, es todo un debate filosófico porque hay muchas resistencias, ¿no? Se ha instalado como casi casi como derecho humano, porque así lo defienden gente como Javier Milei o como Salinas Pliego, el derecho a la acumulación capitalista y al despojo, ¿no? Que es, ellos lo ven como el derecho a la propiedad privada, ¿no? Y no, ese no es un derecho, ese es un abuso, es un hurto, es un robo, que unos cuantos le quiten el producto del trabajo a las grandes mayorías sociales y acumulen la riqueza y además impongan sus leyes de exterminio, de dominación y de saqueo a todo el globo. Y además contaminan el planeta y destruyen los ecosistemas y el medio ambiente. Entonces, hoy estamos viendo terribles consecuencias de todo este ordenamiento global, ¿no? Y la única esperanza está en los pueblos y su capacidad de organizarse para hacer gobierno y para construir estados que garanticen derechos. Y para garantizar esos derechos se requiere dinero. Y el dinero se lo han acumulado los grandes millonarios, que si les quitamos la mitad de toda su riqueza, todavía pueden vivir toda su vida, generación tras generación tras generación, sin problemas económicos. Pero a las grandes mayorías sí les viene muy bien una redistribución de la riqueza y un mejoramiento de su nivel de vida y un ordenamiento mucho más cuidadoso de la relación del ser humano y sus industrias y sus productos con la naturaleza. Urge frenar la vorágine del consumo y de la producción y la reproducción del capital. Urge frenarlo porque está destruyendo el planeta. Pero justamente los grandes poderosos del planeta están trepados en el aceleracionismo, ¿no? Es un concepto que antes sonaba raro, pero ahorita ya está poniéndose cada vez más en boga porque ya se está entendiendo con la política de Donald Trump y de Netanyahu, ya se está entendiendo este aceleracionismo, ¿no? De acelerar las lógicas del capital, de la reproducción y de la guerra, ¿no? De la reproducción de riquezas a partir de la especulación financiera, pero también de la explotación, de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, sobre todo en los países periféricos explotados, ¿no? Y de la guerra como industria económica, de la guerra como negocio, ¿no? Y ese aceleracionismo, pues obviamente genera problemas sociales y esos problemas sociales se controlan con represión y con dictadura. Y ahora lo vemos en Estados Unidos de manera flagrante, ¿no? Y para aterrizar en el caso de Trump, o sea, yo creo que el problema no es Donald Trump, el problema ya no es Donald Trump,
El problema es la pandilla de terroristas nazis que lo rodean. Porque Donald Trump puede desaparecer, pero estos terroristas nazis que son más jóvenes, que están más locos, que no están enfermos como él, se van a quedar ahí. Ahí están esos tres son el aparato del terror, ¿no? Estos son los nazis convencidos que no dependen de Trump para imponer el terror, ¿no? Y a mí no me extrañaría que Trump ya ni siquiera tomara decisiones, ¿no? Que ya estuviera en un estado de putrefacción cerebral tal, con el diagnóstico que ustedes digan, ¿no? Pero yo ya he oído varios doctores y psiquiatras, ¿no? Sobre todo, y también psicoanalistas que desde sus diferentes ámbitos de expertise ven claras señales de un deterioro cognitivo, ¿no? De Trump, ¿no? O sea, eso no hay vuelta de hoja, el cuate está mal del cerebro, ¿no? Y no nada más es porque es un psicópata, no nada más es porque es un criminal, sino porque realmente tiene un fuerte deterioro mental, ¿no? De eso hay mucha documentación ya ahorita, pero ese no es el tema. El tema es que él es prescindible. Trump es prescindible. Qué bueno que Trump lo estás mencionando. fíjate, Perdón. perdón, Sí. Trump sería la antítesis de lo que para nosotros es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Por varias cosas, pero rápidamente. Andrés Manuel llega al gobierno y abre una etapa de nuestro país en el que empieza un proceso de democratización y redistribución de la riqueza, ¿no? Con una filosofía en construcción que es el humanismo mexicano, que es poner al centro al ser humano y sus derechos, ¿no? Porque el ser humano en su construcción de racionalidad, subjetividad y sensaciones y sentimientos, el sentipensar humano, ¿no? Que le llaman algunos, se pone al centro de lo que, para lo que debe funcionar la economía y la política, para resolver problemas y satisfacer derechos y ampliar derechos y vivir cada vez en una sociedad más justa y más igual, ¿no? Más igualitaria. A veces Andrés Manuel abre la puerta para iniciar este proceso hacia una sociedad igualitaria, hacia una sociedad justa, ¿no? Y con Trump pasa totalmente lo contrario, ¿no? Él abre una puerta para imponer una sociedad cada vez más injusta, cada vez menos igualitaria, cada vez menos democrática, ¿no? Pero así como la cuarta transformación es del pueblo y requiere de la lucha del pueblo y de la democracia para llevarse a cabo y no depende solo de Andrés Manuel, sino del pueblo, en Estados Unidos pasa lo mismo. En Estados Unidos, este proceso de fascistización, este proceso de descomposición democrática, este proceso de transición hacia la dictadura de las oligarquías, no depende de Trump. Ya es un proceso oligárquico y ya tiene los cuadros políticos instalados en el poder que pueden sustituir a Trump y utilizar todo el sistema, que es ya un sistema de por sí bastante putrefacto, la dictadura de las plutocracias bipartidistas, ¿no? Utilizar esas instancias, ese sistema para imponer la dictadura sin Trump. Entonces el problema no es Trump, el problema es el sistema político y el sistema económico estadounidense, ¿no? Y ahora que están inermes los pueblos de Estados Unidos frente a la dictadura, yo creo que no. Están saliendo a la calle, están luchando y hay esperanza porque hay lucha y porque hay una multitud, hay una mayoría social que se está movilizando, ¿no? Porque es un pueblo que muchas veces lo hemos calificado, es uno de los pueblos más ignorantes del planeta Tierra, el estadounidense, es uno de los pueblos menos informados del planeta Tierra. Sí, pero también es un pueblo que ha probado la libertad y no está dispuesto a perderla, ¿no? Y va a luchar por ella. Y eso se ve en las calles, ¿no? Y se ve, si no hubiera resistencia, no habría muertos, ¿no? O sea, Alex Pretty y René Nicole Wood son paradigmas de una dictadura que se está instalando que tiene que asesinar a quienes se oponen. Entonces, el hecho de que haya esos muertos quiere decir que hay gente que se opone y que esa gente que se opone eh, logra generar temor en los otros, en los dictadores, en los asesinos, en los criminales, que es un temor incontrolable porque no es el temor a la violencia, no es el temor a perder en una guerra civil,
sino es el temor a la emancipación pacífica del pueblo, es el temor a la conciencia, es el temor a la verdad. Y eso es una gran fuerza de esperanza que hay en el pueblo en Estados Unidos en este momento. No, no todo está perdido, y esa dictadura que está instalando Donald Trump, que además ya no es ahora sí que no es ningún epíteto sahiriente decir que es una dictadura. Donald Trump en Davos dijo que él era un dictador, así que queda más que claro, estamos ante una dictadura. La dictadura no es en Irán, la dictadura no es en Venezuela, la dictadura no es en Cuba, la dictadura es en Estados Unidos. Pero a eso yo agregaría, para que lo entendamos mejor también, o sea, la dictadura en Estados Unidos no es una dictadura local, ¿no? Es una dictadura global, y es la dictadura del gran capital, ¿no? Que está pasando una etapa de rearticulación colonial y reconquista imperialista. Y por eso está el portaaviones gringo más grande de todos ahí ya frente a Irán. Así como estuvo frente a Venezuela, ahora está frente a Irán. Nada más que Irán no es Venezuela, ¿no? No porque Venezuela sea débil, sino porque el régimen de los ayatolás no tiene las mismas consideraciones políticas que la revolución bolivariana, ¿no? Tienen formas distintas de actuar frente a escenarios bélicos, y también tienen armamento nuclear. Entonces no esperemos que vaya a ser un paseo de domingo con sus nuevas armas super tecnológicas, estas que apagan todos los aparatos de los aviones, toda esta arma secreta que dijo Trump que usó en Venezuela, ¿no? Pues no pensemos que va a ser lo mismo y que va a funcionar igual frente a un adversario como el Irán, que además advierte, o sea, si nosotros vemos cualquier señal de ataque, vamos a atacar, pero con una fuerza incontrolada, ¿no? Entonces, bueno, ante esas amenazas, pues uno lo que puede observar es, hay una ofensiva del capital como dictadura global en contra de los pueblos del mundo, ¿no? Y a eso hay que oponer movilización, lucha, pero también perspectiva de cuál es el mundo que queremos, en oposición a este mundo que nos están entregando los oligarcas del planeta, ¿no? No podemos dejarle el planeta, las decisiones y el control político a los grandes ricos, ¿no? Este es un cartel muy bueno que publicó ¿no? la Casa Blanca, como si la invasión de Groenlandia fuera a ser un paseo con pingüinos, y los chinos le hicieron un memazo, ¿no? Ahí está. Más bien sería así, ¿no? No es un paseo voluntario, sino es la imposición del garrote, ¿no? Y esto es a nivel global. O sea, el imperialismo yanqui quiere imponer la lógica del garrote y del saqueo a nivel planetario, ¿no? Pero no es algo nuevo, es algo que ya había pasado y que estaba pasando antes. Es este mundo que decían, Mark Carney, ¿no? Que decía, el mundo basado en reglas se rompió. Pues, pero nosotros desde el tercer mundo tendríamos que decirles, o sea, el mundo basado en reglas les funcionaba nada más a ustedes, a los ricos, a los poderosos, porque a nosotros, a los países del tercer mundo, a los países colonizados, nos han saqueado. Aquí las reglas han sido las reglas del saqueo, las reglas del crimen organizado, las reglas de los bancos que endeudan a los pueblos y los saquean también, ¿no? Las reglas del capital financiero, ¿no? Las reglas de la antidemocracia, las reglas de las dictaduras militares. A eso es a lo que le llamaban mundo basado en reglas, pero era porque operaba muy bien para los grandes capitalistas que se repartían regiones y recursos. Y ahora que uno de los grandes capitalistas dice todo es para mí, pues ya los otros están enojados porque el mundo basado en reglas ya no sirve. Entonces, la respuesta no es un nuevo mundo basado en reglas gobernado por las potencias medias, ¿no? La respuesta es un mundo donde los pueblos se gobiernen a sí mismos y pasemos factura a los grandes millonarios que han saqueado a las naciones durante los últimos 200 años. Es difícil, pero hay que irse haciendo a la idea de que este ataque capitalista global bajo el que estamos se frena con lucha, movilización y democracia, por cierto. Por eso hay que ganar gobiernos y defender gobiernos donde hay gobiernos populares, como Cuba y como Venezuela y como México, por supuesto, ¿no? Que son procesos muy distintos, pero son procesos donde hay gobiernos populares, mi querido Vicente. No sé si te tengas que ir corriendo ya, mi querido Molay, pero Vamos bien, vamos bien. muy bien. Déjame plantearte lo que ves. ¿Te aterra
O sea, te lo pregunto porque yo estoy aterrado. En algún momento decía, "Ey, están exagerando esos que hablan de haciendo paralelismos entre el 2026 y el régimen nazi, la Gestapo, y luego ves a Bovino vestido como un agente del SS, ¿Sí? y luego ves a los paisanos en jaulas arrestados, Así es. y luego ves un caso como el de un paisano que me expuso Toño, que está haciendo, a pesar de que muestra su INE catalogado como salvadoreño, no tendría Nada malo. mayor impacto si no tuviera miedo de terminar en la cárcel de Bukele por sus tatuajes, a pesar de que no son de pandillero, lo están tratando como pandillero. Es una locura, ¿no? O sea, ves cosas. ¿Tú te hubieras imaginado ver esto en el 2026 conociendo la historia? Yo no. Y me aterra. Me aterra ver, por ejemplo, cómo a estos que participaron en Davos les pueden gritar todas sus verdades y hasta sonríen cuando les dicen genocidas, cuando les dicen que han callado ante lo que ha ocurrido en Gaza, ¿no? O lo que sigue ocurriendo en Gaza. Y no quiero que nosotros nos quedemos callados ante lo que está ocurriendo precisamente en Estados Unidos, como tampoco quiero que nos callemos ante lo que ocurre en México, porque también hay cosas feas, complicadas, Claro. pero ya la realidad nos está ganando, Molay, y no hay ni exageración, creo, ni están alucinando aquellos que empiezan a hacer esos paralelos, porque pareciera, como bien dices, que más allá de Trump, el círculo que está asfixiando a Trump, pues es el peligroso, querido Molay Más. Sí, es que es un sistema, ¿no? Es un sistema global y es un sistema económico con sus articulaciones políticas, ¿no? Muchas durante los últimos 20 años les sirvió jugar a la democracia liberal, ¿no? Había reproducción capitalista y había acumulación y había explotación en los lugares más pobres de Asia, de África y de América Latina, niveles extraordinarios de explotación y de producción de riqueza que ha hecho grandes ricos, grandes magnates, ¿no? Y en Estados Unidos y en los países del centro europeo, pues grandes ventas, grandes mercados, grandes precios que han permitido la acumulación de esos mismos magnates del mundo, el 1% de la población mundial. Ahí está el informe de Oxfam, vean el informe de Oxfam de este año, donde apela a la lucha de los empobrecidos del planeta en contra de los grandes millonarios. Y esa es la cuestión, es una cuestión económica de una desigualdad brutal, ¿no? Que tiene a una parte de la población mundial, la gran minoría, ¿no? Que no son más de 500,000 personas, una pequeña minoría, que se extiende, ¿no? hacia unos 1,5 millones, 2 millones de personas, que son los súper ricos, ¿no? El 0,01% de la población mundial, y que es para los que se quiere construir el resort en Gaza, por ejemplo. O sea, sería una estupidez pensar en hacer un centro vacacional para súper ricos en un país donde se cometió un genocidio si no hubiera quien pudiera consumir eso, si no hubiera quien pudiera pagarle eso y si no hubiera quien pudiera hacer ese negocio. Y lo hay. Entonces el problema es el sistema que ha enriquecido tanto a estas personas que se pueden dar el lujo de destruir, de aniquilar un pueblo entero para luego poner un centro vacacional, ¿no? Entonces, es el sistema global lo que ha permitido que asciendan al poder personajes como Donald Trump, ¿no? El factor de cambio, el factor decisivo de este proceso de fascistización no es Donald Trump. Donald Trump es el resultado, uno de los resultados últimos de un proceso mucho más largo de fascistización de la política en Estados Unidos y de derechización de la política general, ¿no? Y empieza con el evitar la oposición de izquierda, el evitar desarticular, perseguir, pero además educar a los pueblos para que no hagan política, para que no participen, educar
suprimir del movimiento obrero, de la clase trabajadora, suprimir la idea de que puede hacer política, de que puede luchar por el poder, de que puede construir un Estado nacional a su imagen y semejanza, así como los ricos lo han hecho históricamente. Se suprime esa idea y se impone el gobierno de los ricos como si fuera natural. Bueno, pues el gobierno de los ricos, que era el orden basado en reglas, se ha despedazado porque entre ellos tienen conflictos y entre ellos se quieren repartir el planeta, ¿no? Y están destruyendo lo poco que habían construido, que podía tener un tufo de democracia, lo han destruido en un proceso largo de destrucción de la idea de lo humano, destrucción de la cultura plural, de lo humano universal, digamos, de lo humano como una, 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 un mosaico de diversidades, ¿no? En donde se encuentra lo común en la dignidad humana, ¿no? Entonces, esa idea tan bella que le da sustento a los derechos humanos y que le puede dar sustento a un orden de igualdad y armonía, pues lo han atacado sistemáticamente, poniendo al centro la codicia, la acumulación, el enriquecimiento, como el único objetivo legítimo de la humanidad, ¿no? Y de ahí nuestras nociones del éxito y nuestras nociones de que nos vaya bien, todo tiene que ver con acumular dinero y con tener riqueza, ¿no? Y entonces, bueno, se ha impuesto esa subjetividad y por lo tanto lo único eficaz, lo único eficiente y lo único útil, pues es lo que permite el enriquecimiento, el robo, el hurto, el negocio, ¿no? Por eso los narcos reclutan a la gente, porque la gente cree que es mejor vivir 5 años como rey que 50 como güey. Esa es la realidad. Tenemos una cultura de la deshumanización que se ha impuesto, en donde todo vale, se puede hacer de todo siempre y cuando eso implique un buen negocio, ¿no? En lugar de poner al centro al ser humano, a los derechos humanos y a la dignidad, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la disputa, pero ese es un proceso largo que se ha impuesto durante los últimos 30 años, por más o menos, ¿no? Que no solo es el neoliberalismo, sino es el capitalismo como forma de explotación de la vida y como forma de explotación del trabajo, ¿no? Bueno, pues eso está llegando a sus límites, tiene sus contradicciones internas, tiene sus problemas internos. Uno de sus síntomas más asquerosos, más deleznables es el trumpismo. El trumpismo está haciendo mucho daño en Estados Unidos y en el mundo porque está convirtiendo en sentido común la aberración, la grosería, la inmoralidad, ¿no? Está el hecho de que haya un Javier Milei en Argentina, está naturalizando un montón de prácticas de abuso, de violencia entre la misma ciudadanía, ¿no? No tienen argumentos suficientes, no tienen una racionalidad y una lógica que los defiendan, no la tienen. Lo que tienen es una perversión y ahí sí diría yo, una racionalidad instrumental, estratégica, que termina siendo irracional, ¿no? Porque atenta en contra de la vida y en contra de los seres humanos, en contra de la libertad. Ellos que se dicen tan libertarios, al contrario, ellos atentan en contra de la libertad. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum, bajita la tenaza, hizo una muy buena digresión cuando dijo, no, no luchan por la libertad, ellos no son por la libertad, ellos son por libre mercado, ¿no? Imponen un sistema de libre mercado, pero eso no es libertad, lo dijo Claudia Sheinbaum, y así es tal cual, ¿no? Ponen las cosas, las mercancías, por encima de las vidas y de las personas, y empobrecen a los pueblos y violan derechos e imponen dictaduras, ¿no? Javier Milei está imponiendo una dictadura también en Argentina, está imitando el modelo de Trump para darle poderes pluripotenciarios o omnipotenciarios a una policía paramilitar que se va a encargar de arrestar a cualquiera que critique la dictadura del capital en Argentina, ¿no? Y el saqueo de sus recursos naturales y la entrega de la patria al gran capital transnacional, sobre todo gringo, ¿no? Aunque su socio comercial más importante es China, se subordinan a la política de los Estados Unidos sin pedir nada a cambio, ¿no? Bueno, en Estados Unidos pasa lo propio, ¿no? Se está imponiendo esta dictadura y ahora sí yo creo que la tirada de Donald Trump es evitar el proceso electoral del 2026, ¿no? Y no nada más con una guerra civil abierta, ¿no? Eso es una posibilidad, yo la veo lejana, pero es una posibilidad, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ahora que asesinaron a Preti, le dijeron, ¿no?
del gobierno de Trump le dijeron al gobierno de Minneapolis que se acaba la violencia y sacan al ICE si les entregan el padrón electoral, ¿no? Para hacer una reingeniería, imponer un fraude electoral. O sea, lo que quieren es imponer condiciones para ganar la elección en Minneapolis, ¿no? Y Es que de por medio está la libertad de Trump y de muchos de sus achichincles. exactamente. Entonces tú te das cuenta cómo detrás de todo este terror está el hecho de que nadie está hablando de los archivos Epstein y el hecho de que quieren imponerse en las elecciones del medio término, ¿no? Entonces es lo que te demuestra que es muy acertado continuar la movilización y continuar la denuncia y continuar la lucha, ¿no? Y apuntar hacia un impeachment de este tipo, ¿no? Superando el terror y evitando caer en la violencia, ¿no? Porque efectivamente, o sea, lo que está buscando Donald Trump es un pretexto para aumentar el nivel de la violencia y para aumentar el nivel de la supresión de las libertades, ¿no? Para evitar caer en la cárcel, ¿no? Entonces está utilizando la fórmula de Netanyahu de generar un conflicto, una guerra, no importa muera quien muera, para evitar los tribunales. Y lo mismo de Zelensky, ¿no? Y lo mismo va a acabar haciendo en todo caso Javier Milei, porque lo van a meter a la cárcel tarde o temprano, va a tener que pagar los crímenes que está cometiendo, ¿no? Y así podemos irnos uno por uno. O sea, al final la historia, a mí sí me pregunta si me aterra esto, más que aterrarme me indigna, ¿no? Pero yo veo a los pueblos movilizarse en Venezuela, en Cuba se están movilizando, fue la noche, la noche de las antorchas es el 27, va a ser mañana. La huelga general que hubo en Minneapolis fue muy importante, las movilizaciones pasadas, en el marco en el cual fue asesinado Preti, ¿no? O sea, hay lucha, hay movilización, y cuando hay lucha y hay movilización, siempre hay alternativa y hay respuesta, ¿no? Trump plantea cerrar la pinza, ¿no? Que haya una confrontación entre la Guardia Nacional y el ICE, ¿no? O que haya una confrontación entre algún movimiento que tiene armas y el ICE, y con eso pretextar evitar el proceso electoral, por lo menos en esa zona, o que haya una redistritación de la zona, ¿no? Porque eso es lo que han hecho los últimos 2 años, los conservadores, los republicanos se han dedicado a redistritar, ¿no? Los distritos donde tienen dificultades, donde tienen una mayor fuerza electoral, ¿no? Para tener mayor cantidad de votos. Y entonces los demócratas también redistritan a base de consultas para tener una cantidad similar de votos, pero si los republicanos suprimen los procesos electorales en donde los demócratas son fuertes, pues esa es su forma de imponer el fraude, ¿no? Ese es el escenario que quiere facilitar Donald Trump, ¿no? Más o menos lo entiendo como la oposición en México que no quiere la reforma electoral para ver si todavía le pueden apostar a algo. Claro, claro. Sí, y justamente, o sea, si tú ves ese escenario y ves a la oposición acá, la pregunta que hacía hace rato Marmolejo, ¿a quién le conviene que salga un pinche grupo de locos y balacee a la gente en un campo de fútbol? ¿A quién le viene bien eso? ¿Quién saca raja política de eso? ¿Quién puede estar detrás? O si no estar detrás, por lo menos beneficiarse políticamente de los descarrilamientos y de los asesinatos y de las desapariciones, ¿no? Entonces hay que juntar los puntos, ¿no? Y ubicar que a veces el poder político y los poderes económicos que están detrás de representaciones políticas como la del PRIAN incurren, ¿no? Y utilizan herramientas perversas para tratar de descarrilar procesos de transformación, ¿no? Porque hay que recordar que el PRI y el PAN no son solo el cascarón burocrático podrido que uno puede ver a simple vista, sino que son la representación de intereses perversos que han sido desplazados del poder político y que son poderes transnacionales, ¿no? Y que van a hacer y a deshacer con tal de regresar a imponerse para saquear nuestro país porque tiene grandes riquezas naturales y gran capacidad de trabajo, ¿no? Somos un botín económico para los grandes ricos del planeta, ¿no? Y cuando tenemos un gobierno popular, un gobierno democrático, y que ese gobierno empieza a hacer cambios, transformaciones, modificaciones para garantizar derechos
y no entregar al saqueo el país, pues eso molesta a grandes poderes del planeta. Y por eso es importante que nuestro pueblo tenga claridad de cómo acompañar críticamente a la transformación, ¿no? Como dicen muchos compañeros, no entregar cheques en blanco, pero sí cuidar mucho la transformación, mucho la unidad del movimiento y mucho no caer en las trampas de la propaganda de la oposición que se resiste a la democracia. Hoy está más claro que nunca que el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano se resisten a la democratización del país, ¿no? Así se resistieron a la reforma judicial, porque no querían soltar ese espacio de poder que ellos podían controlar para frenar la transformación, lo que además los beneficiaba, pues a sus amigotes narcos los liberaban cada sabadazo, ¿no? Ahora la han perdido y quieren frenar antes de que sea concebida, ¿no? A la reforma electoral, antes de que sea redactada, que ni se redacte, ¿no? Pues quieren frenarla porque la reforma electoral va a ser una reforma democratizadora, ¿no? Una reforma que aumentará la calidad democrática de nuestro sistema de partidos. Y si aumenta la calidad democrática de nuestro sistema de partidos, los partidos anquilosados del viejo régimen, que solo saben hacer política corrupta y solo lo saben hacer para una minoría rapaz, pues quedan fuera, ¿no? O sea, sus capacidades de competir democráticamente a partir de propuestas, a partir de programas, a partir de iniciativas, a partir del debate racional y de la argumentación, pues no tienen esas habilidades, no han desarrollado esas habilidades y quedan fuera del juego, ¿no? Entonces, y tendrán que surgir nuevas fuerzas políticas, o sea, no, es inevitable que surjan nuevas fuerzas políticas. Los ciudadanos en México tenemos el derecho de organizarnos en partidos políticos y hacer propuestas, surgirán nuevas fuerzas políticas y el pueblo elegirá, el pueblo decidirá si las nuevas fuerzas emergentes se quedan en el sistema de partidos o no, ¿no? Con el voto el pueblo decidirá y si hay plurinominales o no los hay, cuál es su función y si bajan los recursos que gastan los partidos políticos de manera ordinaria y los recursos en campaña, pues también eso será muy importante, que tengamos partidos más responsables, menos caros, campañas más responsables, menos caras, que se basen en ideas y en programas y no en exhibicionismo y en dinero gastado, ¿no? Entonces, eso es a lo que se resisten. Y lo de la revocación es bien interesante porque cómo chillaban y cómo se desgarraban las vestiduras por la revocación del mandato los de la provocación Z, ¿no? Apenas en noviembre, y pues ahí está la revocación en el 2027, ¿no? ¿No quieres que siga gobernando Claudia Sheinbaum? Vota, ¿no? Y vámonos a lo que sigue, ¿no? ¿Quieres que siga gobernando? Vota, ratifiquémosla y veamos, o sea, va a ser una medida de la popularidad de nuestra presidenta ese proceso de revocación del mandato. Ahora no quieren que se haga la revocación del mandato. Otra vez se colocan en la ínsula del no, que tanto daño les ha hecho como oposición, que los ha reducido a ser una pandilla golpista, el PRI y el PAN, ¿no? En vez de entrarle al debate, en vez de entrarle a la disputa eh, conceptual, programática, de idearios políticos, que es ahí donde se debe desarrollar la lucha política, en vez de eso, pues a la mentira, al escarnio, a la invención, a los ridículos, ¿no? Al ridículo, o sea, apenas yo no sé cómo un partido político puede sobrevivir al ridículo tal, eso de sacar una fotografía truqueada por inteligencia artificial y tratar de usarla como prueba de algo, ¿no? Y ser descubiertos en vivo, deberían renunciar, o sea, de veras, alguien que hace política y cae en esas trampas debe renunciar a su cargo, o sea, el partido debe ofrecer una disculpa al pueblo, ¿no? Y porque eso es lo que han estado haciendo todo este tiempo, inventando mentiras, utilizando este, las redes sociales, pagando bots, tratando de imponerse a la mala, antidemocráticamente, tratando de frenar la transformación y pues lo único que hacen es verse ridículos y ganarse más enemigos, ¿no? Ahora fíjate que para cerrar la idea, ¿no? Eh, es evidente que en Estados Unidos hay una deriva autoritaria, nadie lo puede negar, ¿no? Son peores las imágenes que vemos de Estados Unidos que las que vimos de Irán, ¿no? Que en Irán intentaron dar un golpe, el Mossad, Israel y Estados Unidos pagando mercenarios y activando células terroristas, es así, células terroristas del Mossad, activándolas
para utilizar el descontento del pueblo, que es un pueblo que ha sido empobrecido por las sanciones económicas contra Irán y por las reformas neoliberales del propio régimen de Irán, ¿no? Ha sido empobrecido el pueblo, han salido a las calles a protestar, y en esa protesta utilizaron las células durmientes terroristas del Mossad para asesinar personas en un fuego cruzado, en un ataque de falsa bandera, para generar condiciones golpistas dentro de Irán, ¿no? Y bueno, pues las imágenes que nos llegan de Estados Unidos son peores que las que vimos de Irán, ¿no? Y decía Trump, no, que Trump arengando a los ciudadanos a que se levanten contra su gobierno porque los va a ir a ayudar, ¿no? ¿Con qué derecho, no? Pero finalmente el gobierno logró desactivar ese proceso y ahora concentrar las baterías y quienes sean verdaderos patriotas en Irán, pues tendrán que cerrar filas con su gobierno porque ya está la amenaza de guerra, está ahí a la vuelta de la esquina, una amenaza contra el sionismo, ¿no? De la ocupación sionista, del ente sionista y la amenaza de Estados Unidos, ¿no? Un ataque conjunto y que en realidad, diríamos, es una guerra proxy contra China, destruir a Irán, ¿no? Es quitarle terreno de influencia a Rusia y a China, destruir a Irán, es controlar todo el Asia occidental, destruir a Irán, y ese objetivo pasa por primero derrotar a la fuerza económica, material y militar iraní, ¿no? Entonces hay que cerrar filas allí, y se hace súper evidente, ¿no? Este ataque, esta amenaza israelí-estadounidense en contra de Irán, hace evidente que efectivamente hubo una provocación y un intento de derrocar internamente al gobierno de Irán. Pero insisto en esto, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos son imágenes peores y un sadismo peor que lo que vimos en Irán. Son imágenes peores y es un sadismo peor que los montajes que ellos han hecho en otros países donde han dicho que se violan los derechos humanos, ¿no? Porque dicen que la dictadura en Cuba viola derechos humanos y la dictadura en Venezuela viola los derechos humanos. Poquito falta para que digan que la dictadura en México viola los derechos humanos, ¿no? Ya dicen que hay dictadura, ¿no? Bueno, los gringos no, abiertamente, la oposición dice que aquí hay dictadura, pero poquito falta. Y las imágenes y el proceso autoritario en Estados Unidos sí está dando elementos para decir, ahí no solo se violan los derechos humanos, ahí el régimen está desconociendo los derechos humanos, el régimen está desconociendo la dignidad de los seres humanos y el derecho de los ciudadanos a manifestarse y a oponerse a estos modelos de opresión y de violencia, ¿no? Ahí sí estamos viendo esta deriva autoritaria. Y la derecha en México, ¿no? Lo mejor que se le ocurre es alinearse al trumpismo. Cuando en todo el mundo la imagen de Estados Unidos está cayendo, en todo el mundo la imagen de Estados Unidos ha sido deteriorada por la invasión a Venezuela, por el asesinato de más de 100 personas, el asesinato de los 32 héroes cubanos, por el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Todo el mundo en todo el mundo se ha caído la imagen de Estados Unidos y sobre todo la imagen de Donald Trump, ¿no? Incluso ya el llamarlo presidente es demasiado, es un dictador, es un déspota, es un asesino, es un criminal, ¿no? Y lo mejor que se le ocurre al PRI y al PAN es alinearse a eso. Flaco favor se hacen, yo creo que están absolutamente derrotados moral, históricamente y políticamente, no tienen nada que ofrecerle al pueblo de México y una gran mayoría de nuestro pueblo lo sabe, lo tiene muy claro, mi queridísimo Vicente. Pues qué interesante siempre escuchar tus análisis, tus comentarios, querido Molay. Te quiero agradecer nuevamente y ofrecerte una disculpa por la espera, la larga espera, pero creo que para la audiencia ha valido la pena. Te agradezco en el alma y te pido por favor que cerremos como siempre, para que amor con amor se pague. Compártenos cómo apoyarte, cómo respaldarte en tus esfuerzos. Pues mira, al ratito voy a un coloquio que estamos haciendo comento para que la banda también se entere, ¿no? Que es un chavo coloquio interno del posgrado de Ciencias Antropológicas. Es hoy hasta el miércoles y es entrada libre, totalmente gratis. Ahí vamos a estar participando varios compañeros que estamos haciendo trabajos de investigación de posgrado, ¿no? Y yo estoy trabajando la relación del cristianismo y el comunismo desde una interpretación de la antropología de la religión, ¿no?
Entonces, hoy voy a presentar esa ponencia, al ratito ya me voy de aquí corriendo, pero si alguien anda por allí, cerca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está acá en Cuicuilco, en la Ciudad de México, en la ENA, pues acérquense, vayan al coloquio, escuchen las ponencias. Hay trabajos de investigación muy, muy chidos, muy a toda madre, muy profundos, ¿no? Y sobre todo en nuestro pueblo, que es tan espiritual y tan religioso, pues vale mucho la pena que sus centros de pensamiento estén discutiendo desde estas perspectivas científicas los fenómenos complejos de nuestra sociedad, ¿no? Y al rato en la noche tenemos el Círculo de Estudios Semilleros de Conciencias, donde vamos a presentar el libro del filósofo Mario Rojas. Acá está su librito. Lo vamos a discutir y a presentarlo a las 8 de la noche por Zoom. Se va a transmitir por YouTube, pero todos pueden entrar a la transmisión de Zoom. El flyer está en mi Facebook, ahí está la clave para entrar. Todo el mundo puede entrar, es absolutamente gratis. Todo el mundo puede entrar, escuchar y discutir sobre el texto o pedir el texto también, ¿no? O verlo por el YouTube, ¿no? Es el Círculo de Estudios Semilleros de Conciencias a las 8 de la noche, al ratito. Y pues eso, seguirnos organizando, seguir desarrollando nuestra conciencia y movilizarnos para que no se imponga el fascismo. Ah, claro, y pues esta campaña, ¿no? De boicot de Estados Unidos. Estados Unidos hoy en día es por la dictadura que está imponiendo contra su pueblo y por los ataques en contra de Venezuela, por el bloqueo contra Cuba, por el financiamiento del genocidio en Palestina y por las amenazas en contra de Irán, Estados Unidos no es apto para participar en ningún certamen deportivo, pero en particular en el Mundial de Fútbol. Entonces hay una campaña mundial porque se boicotee la participación de Estados Unidos en el Mundial. Y pues en eso estamos, mis queridísimos camaradas. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias por convocarme, por invitarme y por escuchar mis locuras. @Molay Maza en X, antes Twitter. Y mi querido Molay, pues estaremos al pendiente y aquí nos vemos pronto para Claro. seguir dialogando con estos temas que son densos, densos, muy densos. Abrazos, ánimo. Ánimo, ánimo, Molay Maza Ontiveros, hablando con nosotros sin censura. Les quiero aclarar